Es importante, porque hablábamos un poco en el encuentro presencial que tuvimos, es poder entender que los procesos virtuales requieren ser humanizados, ¿no? Y tratar de trabajar con la herramienta virtual en función de un vehículo que me permita encontrarme con el otro, eh, que realmente sea una herramienta que yo utilice como humano y no que la herramienta permita que me separe de los otros, ¿no? Y era un poco lo que conversábamos un poco de manera presencial, que le seguimos teniendo miedo a las tecnologías, pero no las asumimos como tal, sino que las tenemos para utilizarlas en la medida que nosotros intentemos negociar con una de ellas, ¿no? Pudiéramos decirlo de esa palabra. Cuando digo negociar, porque pareciese que yo voy a intentar tener una relación sentimental, que sí la hay, con un aparato como este, que mucha gente piensa que es insignificante, pero no lo es. Este aparatico, este pequeño aparatico, es mucho más completo y mucho más compacto que lo que utilizó la IBM en sus inicios para poder transportar o llevar de un espacio a otro virtual una información. Y esta cosa tan minúscula hoy día que cabe en un bolsillo, pues digamos que es mucho más poderosa que la tecnología que se utilizó en un momento determinado para que un cohete llegara a la luna. No lo estoy exagerando, sino que si ustedes ven en la proporción de lo que esto significa y lo que se necesitó para que ese cohete llegara a la luna, ustedes podrían quedar impresionados. Entonces, eh, en vista de no podernos reunir de manera presencial, porque bueno, no sabíamos tampoco que la universidad iba a tomar 2 Semanas Santas, casi, 2 semanas de asueto de carnaval, prácticamente una semana. Y esto, por supuesto, trastoca, ¿no? La actividad, sobre todo por el tiempo que nos han dejado para este seminario. Entonces, fíjense, yo les coloqué unas actividades que son muy sencillas, pero lo ideal era que pasaran muchas de las cosas que están sucediendo o que han sucedido para que nosotros reflexionemos eh, ahora como participantes de un proceso. Y muchas veces cuando nos tocó asumir el tema de la pandemia, que quizás es lo que hemos hablado, nos ha tocado o nos tocó asumir compromisos académicos que increíblemente tuvimos que buscar estrategias de la nada para podernos comunicar con otros o con los estudiantes. Y en el primer momento, como se los decía anteriormente, lo que hicimos fue transferir las competencias académicas o docentes a los padres, que los padres se encargaran de resolver cómo iban a hacer para que sus hijos aprendieran. Jugar con la escuela invertida. Ah, sí, es que completamente fue así. Y por supuesto los padres se agotaron, se empezaron a quejar y ese paquete y ese cúmulo de actividades que nosotros le transferimos a los padres para que resolvieran, pues ya en un siguiente periodo hubo que mermó, porque bueno, los profesores básicamente no tenían la culpa tampoco de no estar preparados para asumir este tipo de proyecto virtual y por supuesto los padres tampoco. Y peor aún, muchos de nosotros tuvimos las posibilidades de poder tener un computador, tener internet y comunicarnos, pero hubo otros que no tuvieron esas mismas posibilidades. Y justamente hablando de esto, nosotros hicimos la propuesta en nuestro encuentro, en nuestro primer encuentro, donde teníamos que inventarnos una historia, donde nos tenemos que inventar un proyecto que nos pueda
de alguna manera colocar a la vanguardia de la tecnología. Así ese proyecto no exista, recuerden que lo dije, ¿no? Es algo inventado, pero que ese algo inventado mañana pudiera ser una realidad. Julio Verne jamás pensó que escribir El viaje a la luna se iba a hacer realidad, como también ese famoso cómic, y hablé mucho de él porque yo me siento muy identificado con él, como son los supersónicos. Los supersónicos para mí era el mundo del futuro y yo nunca pensé que yo me iba a hablar como lo podía hacer alguno de esos personajes, me iba a hablar a través de un computador o iba a bajar a través de un ascensor o qué sé yo, todavía me falta montarme en un carro que huele, pero ya existe, ya existe. Entonces, no nos podemos negar a esa realidad. Jamás hubiese pensado que el dispensador de pizza o los microondas iban a ser una realidad. Son realidad ahora, pero en el mundo de los supersónicos y cuando yo estaba chamo, eso no existía, ni soñaba con que iba a haber una cosa que se llamaba dispensador de productos o un microondas, mucho menos un computador o un televisor donde yo me podía comunicar con otra persona y ahora simplemente lo estamos haciendo en este justo momento. Entonces, lo interesante de esto es que partiendo de esta pandemia, la educación se parte en dos, porque entonces en este momento, justamente en este momento, ustedes asumieron un compromiso educativo donde ustedes se están formando como doctores, donde ustedes van a tener que crear nuevas teorías. Justamente tienen un espacio o un mundo sumamente interesante, porque a partir de esta pandemia, nosotros tenemos que reinventarnos lo que es el tema o el proceso educativo. Y aquí es justo este momento, partiendo de lo que ha sucedido, de todas estas experiencias, nosotros vamos a crear nuevos constructos, nuevas teorías. Y un poco lo que hablábamos en la clase, en nuestra primera clase, ¿no? Ahora bien, yo les coloqué a ustedes un poco para ver cuál era esa manera atrevida que nosotros podíamos asumir, ver qué posibilidades había después que nos conocimos en esa clase presencial, no importa los que no fueron, igualmente en este momento lo estamos haciendo. Eh, ¿De qué manera nosotros podíamos hablar de tener o no tener resistencia a las tecnologías? ¿Qué vamos a esperar otra pandemia para poder entender que si nosotros no trabajamos con las tecnologías, si nosotros no las vinculamos a nuestro entorno, nosotros simplemente estamos perdiendo el tiempo y debemos decirle chao a lo que estamos haciendo en este momento? No podemos permitir que vuelva a llegar otra pandemia, que nos vuelva a llegar otra situación difícil para entender que tenemos una caja de herramientas que podemos utilizar para podernos comunicar. Lo otro es el otro extremo. Una vez que ya entramos en las clases presenciales, que ya prácticamente todo ha venido a la normalidad, nosotros nos olvidemos de las tecnologías y volvamos a asumir el compromiso académico como si nada hubiese pasado. Pues no, ya lo hablamos también. Tenemos un problema muy difícil que es el síndrome del aburrimiento que están viviendo nuestros estudiantes por el tiempo. Tendremos ahora que someternos a investigar o a estudiar el tiempo académico. ¿Serán 45 minutos lo suficientes o tendremos que rebajarlos o aumentarlos para poder hacer realmente o obtener la atención de nuestros estudiantes de nuevo? Esas son reflexiones que nos tenemos que hacer en este momento porque nuestros muchachos están sufriendo del síndrome del aburrimiento. Los vemos cuando están en clase y cuando no están pegados en el teléfono, que es imposible que hagamos que ellos lo dejen, que lo aparten. Entonces, vemos que los muchachos tienen sueño, vemos que los muchachos miran mal, vemos que los muchachos simplemente no nos atienden, porque los sometimos 2 años a la utilización de un computador, a hacer lo que simplemente ellos querían hacer, porque mientras nosotros estamos escribiendo ahora en un pizarrón, mientras estamos haciendo un ejercicio en el pizarrón, los muchachos están haciendo 3 cosas más en el teléfono.
Entonces nosotros seguimos a paso tortuga haciendo la fórmula y quizás cuando ya el profesor ha terminado de hacer la ecuación en el pizarrón, ya el muchacho tiene la respuesta porque simplemente ya lo ha hecho por aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es el compromiso que ustedes tienen hoy como nuevos docentes o como nuevos generadores de nuevos constructos teóricos que realmente clarifiquen lo que es este momento histórico de la educación? ¿Qué vamos a hacer con nuestros estudiantes? ¿Incorporamos las tecnologías o simplemente le prohibimos la utilización del teléfono en clase? ¿Es esa la idea? Entonces resulta que nosotros utilizamos las herramientas de gamificación en algún momento particular para hacer una evaluación y bueno, los muchachos se sentían completamente familiares con su entorno, con su espacio, porque bueno, simplemente abrían el teléfono, hacían lo que ellos hacen permanentemente, que es abrir un teléfono, jugar con el teléfono, y ellos en un momento particular hacían su evaluación a manera de juego, de manera lúdica. Ah, pero es que resulta que ahora cuando llegamos a clase por fin nos liberamos de las tecnologías y volvemos a dictarles los exámenes. Saquen papel y lápiz y volvemos a dictar el examen y nos olvidamos que en algún momento los muchachos lo hicieron de manera distinta. Claro, estamos hablando de muchachos que tienen las posibilidades tecnológicas, que tienen las posibilidades del Internet, de escuelas que tienen las posibilidades, pero es que de la misma manera nosotros también tenemos que adecuar a esos muchachos que los sometimos también a otra serie de cosas, de dificultades. También les tenemos que enseñar que en el mundo externo existen estas cosas y ver de qué manera nosotros con nuestro teléfono como docentes podemos ayudarlos, porque esto es un computador, no es otra cosa. Miren, me están anunciando que me faltan 10 minutos, no puede ser, porque tengo poco tiempo aquí. Pero de la misma manera volvemos a entrar con el mismo link y seguimos, Porque vamos a creo seguir. que Google Meet no da tiempo, en cambio Zoom sí. No, lo que pasa es que yo estoy grabando. Ah, Entonces, ok. necesito grabar esto para después colocárselo a los que no entraron. Y prefiero que sea así. Nosotros podemos tener dos encuestas. En todo caso, una de las cosas que quería comentarles, y vamos a comenzar por aquí. Fíjense, yo les voy a compartir, por ejemplo, voy a compartir la pantalla. Yo me imagino que la conocen porque tuvieron que entrar por aquí para poder entrar, para poder de alguna manera hacer las actividades, ¿no? Esta es la plataforma de la UNER. Yo a cada uno le hice su usuario, algunos que no pudieron entrar cualquier dificultad, no importa, yo la podía revisar. A quienes me lo dijeron, pues le pude responder de alguna manera. Pero bueno, este es el aula virtual. Muchos que entraron al aula virtual realmente no se pasearon por ella. Esto quizás es una página no tan atractiva, puesto que no está diseñada ¿cómo se dice?, para estudiantes de niveles medios, sino está diseñada para estudiantes ya de posgrado. Entonces nos vamos prácticamente directo al grano. Eso no quiere decir que no tenga una conformación. Aquí en el aula virtual ustedes pueden ver que existen unos, unos recursos que ustedes deberían de alguna manera atender o entrar para ver qué significan, porque a través de ella nosotros nos vamos a comunicar. Lo importante de una plataforma como esta, que en este caso este es el Moodle. Moodle es digamos, la plataforma académica que recomienda el Ministerio de Educación Universitaria en este caso, ¿no? Y nosotros lo diseñamos de manera amigable, lo hacemos de manera que ustedes puedan obtener todos los recursos aquí, sin necesidad de tener que ir muy lejos. Por ejemplo, aquí tenían una cartelera informativa, aquí pudiéramos intercambiar algunas cosas. Nadie hizo nadie colocó nada, yo tampoco, porque como les dije, de manera presencial, yo lo que quería era entenderles una conchita de mano, ¿no?
porque yo quería que ustedes preguntaran. La idea era que ustedes se metieran aquí, averiguaran, tuviesen dudas. Para eso, nosotros también tenemos por aquí una cosa que llamamos Foro Café. Nadie tampoco participó en el Foro Café. ¿Qué significa eso? Bueno, para poder saber qué significa un Foro Café, yo tenía que leerlo. Tengo que leerlo, tengo que saber para qué significa, qué es lo que yo puedo colocar ahí, pero los foros café normalmente es un espacio para que nosotros podamos hablar de cualquier tema. Y tenemos además de eso también un foro de consultas permanentes, que este sí tiene que ver ya definitivamente con la tarea, ¿no? Digamos, con lo que es la actividad del seminario. Aquí incluso se dicen un poquito, hablamos de las pautas. Yo les ofrezco mi teléfono, les digo en qué momento los puedo atender, de manera de que ustedes puedan atender allí o puedan colocar allí sus dudas y yo poderles dar una respuesta o la respuesta la podemos hacer de manera colaborativa. Recuerden que en estos momentos la verdad no solamente la tengo yo, la verdad la tenemos todos. Todos de alguna manera tenemos una experiencia que expresar. Pues tampoco utilizamos esta herramienta y les había hablado que una cosa que sí es muy importante, que es todo lo que ustedes van a necesitar o iban a necesitar para este seminario, lo podían encontrar en su biblioteca virtual. Aquí tienen bastante material, material bastante interesante. No tenemos aún o no he incorporado aún material de congresos que se han hecho virtuales muy interesantes que, que tienen que ver con el tema de la pandemia, todo lo que se ha discutido con el tema educativo, las tecnologías y por supuesto este momento tan particular que vivimos con la pandemia, ¿no? Más ahí les coloqué incluso el libro que se iba a utilizar o el material que íbamos a utilizar para las clases o para hacer las actividades. ¿Por qué? Porque no quería que ustedes me dijeran, mira, no conseguimos esto, no conseguimos aquello. No, lo teníamos todo aquí. Aquí incluso les brindaba algunos otros recursos para que ustedes pudiesen generar sus actividades y de manera en atajos. Era importante que todos pudieran darse un paseo, ¿no? Por este, por esta página, porque aquí básicamente iban a tener todo. Las mensajería de texto no la activé porque teníamos nosotros el WhatsApp. Teníamos el WhatsApp, estamos allí de alguna manera comunicándonos permanentemente. Y aquí les doy un poco eh, el material que nosotros vamos a utilizar, cómo vamos a trabajar, las recomendaciones. Y básicamente teníamos tres actividades, igualmente las tenemos. Tenemos una actividad de inicio que era simplemente un saludo, le daba algunas recomendaciones de cómo nosotros debemos tratar las normas, debemos tratar para hacer un foro, para tratar de untar. Estas cosas ustedes se las deben leer, porque el problema es que si no la leemos, nosotros no estamos comportando como se comportan nuestros estudiantes, nuestros alumnos. Nos quejamos que nuestros alumnos no leen, nos quejamos porque nuestros alumnos no participan, nos quejamos porque nuestros alumnos no prenden la cámara cuando estamos haciendo una actividad como esta. Nos quejamos por todo, pero resulta que a la hora de convertirnos en estudiantes o participantes, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí ustedes tienen, aquí lo que tenían que hacer era una actividad de saludo. Si no estaban claros, podían haberme preguntado. Ojo, no les estoy reclamando ni estoy diciendo que la actividad no estuvo correcta. Simplemente todo esto me sirve para que nosotros tomemos conciencia de lo que nosotros exigimos como docentes y lo que nosotros hacemos como participantes, cómo nuestros comportamientos y de repente van a verse reflejados justamente en el comportamiento de los alumnos. Entonces, fíjense, aquí yo les coloqué aquí un saludo. Era el único tema que debía estar abierto. En mi saludo
cosa que yo también se lo dije de manera presencial. Yo aquí les explico, ¿no? Yo les digo quién soy y les digo, le hago la pauta para que ustedes hagan lo mismo. Este saludo debió haberse respondido de esta manera. Si ustedes ingresaban por responder, hacían lo correcto, como como lo hicieron aquí María, Félix, Yoleida, Ingrid, Janet, Silvana, Carly. ¿Ok? Fíjense, lo hicieron correctamente. Ah, bueno, otros utilizaron otra manera, hicieron su propio tema, buscaron su propio tema y cada uno hizo el mismo trabajo, pero por fuera. No era lo ideal, porque lo ideal era que nosotros nos conociéramos todos. Si yo generé un tema, entonces todos íbamos a participar de ese tema y hacer lo mismo, no duplicar. Para mí está bien, está bien. El problema sigue estando en el tema de no leer. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, por favor, si tienen pueden apagar los micrófonos para que no tengamos los ruidos. ¿Ah? Si observan, todos saludaron. Eso era lo importante, que saludaron, pero también hubiese sido buenísimo que lo hiciéramos en una sola presentación, un solo tema, de manera de que todos nos conociéramos, como se los dije, ¿no? El tema es que nosotros no leemos. Y no sé si recuerdan que en esta actividad que tuvimos de manera presencial, se los decía, ¿quién se lee las, eh, las normas como usar el teléfono, manual de uso? Nadie se lo lee. Todo el mundo. Sí, hay un problema con la comunicación del Zoom, digo, pues. Sí. En algún momento se le pasa, no le presten atención a esto. Vamos a seguir, intentar seguir entonces por aquí. Entonces, fíjense, aquí tenemos entonces, hablábamos de la participación. Era importante eso, ¿no? Que nosotros siguiéramos esto. Ahora bien, vámonos a la otra actividad. Aquí teníamos una actividad que era bien importante, es bien importante la actividad. Esta actividad la tenemos que seguir a través de la lectura de un recurso que yo les dejo. Y eso ustedes se iban a leer unas cuantas páginas, unas pocas páginas, donde iba a dar como resultado las respuestas de unas preguntas o de unas reflexiones que yo intentaba hacer con ustedes. Este Imagínate, yo no trabajo, sé. este trabajo era necesario que ustedes lo hicieran en grupo. ¿Por qué? Porque es una manera colaborativa de aprendizaje. Es lo que me interesa, para que ustedes entiendan que nosotros tenemos esa palabra que está de moda, que es colaborativa, 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 pero no termina siendo colaborativa, porque eh, normalmente hacemos los trabajos de manera individual o seguimos permitiendo que una persona haga el trabajo por cuatro, que es lo que normalmente pasa en un colegio, en el liceo, incluso en la misma universidad. Nos reunimos cuatro, bueno, y hay uno que tiene más tiempo que otro, entonces, bueno, hace el trabajo y mete dos, tres personas allí, ¿no? Entonces eh, es un poco lo que no debemos hacer. Entonces, fíjense, yo aquí les doy unas normas. Las normas son para leerse. ¿Por qué? Porque las normas son las que me van a indicar a mí cómo vamos a llegar a construir lo que se nos está solicitando de manera correcta. Esto es un lenguaje universal. Esto que está aquí así se debe manejar un foro en Maracaibo, en Venezuela, en Colombia, en México, en Marte, en cualquier parte. Estas son las normas para la utilización de los trabajos o la utilización de unos foros. En este caso, los foros sirven para la socialización de un tema, de cualquier tema.
Entonces aquí hablábamos de unos círculos de reflexión y los llamaba círculos un poco para darles algún nombre que pudiera apoyarme, que pudiera ayudarme en cuanto a lo que yo quería. Y como tal vez, como les dije en la clase presencial, la idea era que nosotros pudiésemos leer y de una vez que pudiésemos leer estos dos capítulos de este libro tan genial, que nosotros no íbamos a leer algo que no supiéramos, porque tenemos tiempo ya, como que leyendo, como que revisando este tipo de material. Nos tuvimos que aprender, nos tuvimos que adecuar a un sistema de educación o de una modalidad de educación que nos obligaba de alguna manera a aprender obligado. Entonces, aquí tenemos, fíjense, aquí están los círculos de reflexión y una de las cosas que dice aquí, fíjense ustedes que está en negrilla, dice, no presione el botón para añadir nuevo tema de discusión. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente íbamos a entrar en los círculos de reflexión que yo les coloqué, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, porque no había otra manera. Entonces aquí yo más bien agradezco a José que lo hiciera, porque abrió un tema nuevo que no tiene nada que ver con la actividad. Esto mismo, esto sucede porque no llevamos el control, no llevamos la actividad como la estamos solicitando. Entonces, fíjense, una vez que leemos el- este material que yo les di, ustedes debieron haber respondido o lo van a responder porque aquí la actividad no se ha hecho, no han entrado. Entonces tenemos el círculo de reflexión, no voy a dar la respuesta, no voy a dar la respuesta, porque si les doy la respuesta, por supuesto, todo el mundo la va a generar Correcto. una vez que terminemos la clase, ¿no? Claro. Entonces, yo no les hago ninguna pregunta, simplemente les dejo allí eh, una reflexión no sé, no sé cómo llamarlo. Pero fíjense que yo les pregunto, ¿las reflexiones de este círculo son producto de las experiencias de? No es una pregunta, sino que ustedes van a terminar de hacerlo. ¿Cómo lo van a saber? Bueno, si se leyeron estos dos capítulos que yo les dejé, estas páginas que yo les dejé, los van a entender perfectamente y van a responder, pero que es muy fácil. La idea no era que ustedes escribieran sobre ella. Perfecto, quien lo hizo no hay ningún problema, pues yo no tengo problema en leerlo, pero la respuesta la sigo esperando igual. Aquí está con que hubiésemos respondido aquí mismo, porque ¿qué pasa? Parte del problema de de esta nueva educación es es la sencillez con la que podamos hablar. eh, ¿Cómo podemos hablar de manera exacta sin tratar de titubear mucho, sin tratar de hablar mucho, sino ser justo en la medida que nosotros seamos precisos, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, precisos, sencillos, precisos, como son las normas del buen hablante, del buen escritor, ¿no? De un buen comunicador. Entonces, con responder aquí mismo, los círculos teníamos. Además, si lo íbamos a hacer en grupo, y cuando hablo de grupo, no mayor de tres, de repente podían haber trabajado dos, y bueno, tendría que aceptar que una sola persona pudiese haber leído el trabajo y lo hubiese podido escribir, pero la respuesta me hubiese gustado que en este caso me dijeran, por ejemplo, Janet, Silvana y Andreina trabajamos en tal cosa. O quién es tal cosa, mm, Janet, Silvana, Andreina. Sí, correcto.
¿Ok? Entonces, una vez que ya hayamos respondido el círculo número 2, miren, esto es una actividad tan sencilla y además de eso, tan tramposa, que después ustedes mismos se van a morir de la risa, porque esa es la idea, que yo, con cosas sencillas, el problema es que nosotros esperamos que en un doctorado de educación, porque estamos en la universidad, yo le coloque a ustedes cosas extremadamente complejas que requieran leerse 30.000 libros que no tienen el tiempo para hacerlo, entonces lo que van a hacer es que yo los voy a espantar, los voy a hacer que se vayan, yo no quiero saber más nada de esto, entonces no, nosotros tenemos que de alguna manera hacer esto un poco más amigable. Eh, yo me siento sumamente contento de poder participar con María Finol en el grupo, porque María Finol es una persona tan increíble, ella parece extraterrestre. Yo le iba a decir a María que entrara aquí para que estuviera un poco con nosotros, porque María Finol definitivamente es una profesora que se entrega. Ella no tiene nada que ver con las tecnologías. María no le gusta, le tiene un poco de miedo, ¿no? Pero no se niega, no se niega. María es una persona muy trabajadora. Y bueno, y nosotros tratamos que ustedes de alguna manera lleguen hasta el final, porque como se los había comentado también, la idea de una aula virtual es que yo pueda llevar hasta el final los mismos estudiantes que ingresaron. Si tengo 25 estudiantes, bueno, 25 estudiantes deben terminar conmigo. Y yo tengo que hacer esto más amigable, tengo que hacer esto, convertirlo en un espacio bien divertido para que ustedes puedan de alguna manera participar y no agotarse en poco tiempo. Bueno, si nos damos cuenta, esta cantidad de 0, 0, 0, 0, 0, 0, esto significa de que no hay réplica, o sea que no hay participación. Entonces, lo que sí me La ocupa, verdad, profesor, yo sí no entendí, disculpe que lo moleste, yo sí no entendí que eran 6 temas, 6 actividades, 6 respuestas que hacer por cada círculo reflexivo. Yo pensé hacer un solo argumento y bueno, pensamos, la doctora Ana Quintero, el grupo mío, pensamos que hacer un solo argumento, ella agregó un poco del argumento, o sea, yo hice un argumento, hicimos un argumento en grupo, ella agregó un poco más y la otra persona agregó un poco más, hicimos un documento y lo enviamos, ¿no? Creyendo que esas son las 2 respuestas que están allí en uno de los círculos de reflexión, el círculo 1. no, bueno, Creyendo que era una sola y resulta entonces que no leí, hay que sí, responder cada uno de los círculos no, abiertos. tú entras en cada uno de los círculos y vas a responder brevemente en cada uno de ellos. Y Correcto. vuelvo y les repito, cuando nosotros tal vez tenemos que resolver rápidamente, porque bueno, el tiempo del posgrado se agotó, yo me imagino que esta semana nos tienen que dar obligados. Nosotros nos deberíamos volver a encontrar o nos deberíamos encontrar el próximo fin de semana, un poco para cerrar, ¿no? Y para que ustedes por lo menos hayamos tenido, bueno, una buena conversación y que lo poco o mucho que yo les pueda brindar en este momento, ustedes lo puedan llevar y ojalá que alguno de ustedes pudiese incluso dirigir su tema de investigación, aunque muchos de ustedes ya tienen sus títulos, pudiesen, ojalá, definirlos en este tema tan importante que incluso estoy completamente convencido de que de aquí van a salir cosas en este nuevo proceso de educación, en este nuevo proceso de reinventarnos la educación del futuro. Vamos a crear nuevos constructos teóricos y de aquí pueden salir cosas muy interesantes. Pero bueno, aquí, por ejemplo, yo les voy a mostrar, no tanto esta, pero déjenme ver si es la... Son un poco... Ajá. Fíjense ustedes, este, este círculo, perdón, aquí faltaría, en este círculo reflexionaron profesionales de distintos perfiles. Ellos son, si yo me reúno con 3 personas, ¿cuáles fueron los profesionales que se reunieron allí? Voy a,
si en este círculo estuvimos, estuvimos leyendo, estuvimos trabajando José, Yané y Silvana, ¿quiénes son los profesionales con distinto perfil? Entre ustedes dos, entre ustedes tres, ¿cuál es el perfil de cada uno de ustedes? Entonces, allí este curso es muy particular porque en este curso tenemos enfermeros, enfermeras, tenemos médicos, tenemos odontólogos, tenemos educadores. Entonces, ¿cuál es el perfil de cada uno de ustedes? ¿Quiénes son? Lo que tenían que colocar ahí, por ejemplo, en este único, nomás que les digo pero en este círculo de reflexión solamente había que colocar los tres nombres de ustedes. Entonces, nos enrollamos tanto con una actividad que no se dan cuenta que la respuesta la tienen ustedes a la mano. En todos los círculos pasa lo mismo. Las respuestas son sumamente cortas. Yo los obligué a leer unas páginas muy cortas, pero que son muy interesantes y que les pueden servir a ustedes en este momento o mañana, pero les van a funcionar. Bueno, y finalmente, nos vamos a esta pregunta que fueron nuestros aportes. Esto sí sería un trabajo individual. De este trabajo ya enviaron sus aportes, lo enviaron 3 participantes. Entonces, fíjense, trabajar con una plataforma como esta es muy buena, o es muy bueno, porque resulta que aquí nosotros no podemos mentir. Aquí no fue que alguien entró y no, mira, que yo entré y no pude, no cargué, no, pero no importa, porque yo puedo perfectamente saber quiénes son las personas que participaron, cómo lo hicieron, a qué hora lo hicieron. Incluso si yo soy auditor académico, si yo soy un docente, coordinador académico, y yo quiero saber cuál es la actuación de José, bueno, yo simplemente la voy a buscar. Yo me voy, fíjense ustedes, Eduardo, por ejemplo, busqué porque es mi responsabilidad. Entonces, es mi responsabilidad que Eduardo no haya entrado. Él ha estado muy pendiente, él me llamó a mí, me dijo que no había podido entrar. Entonces, fíjense ustedes, Eduardo Paz, su compañero, él no ha podido entrar por mi responsabilidad, porque él me lo dijo, y yo no le solucioné el problema. Entonces, ¿cuándo fue el último acceso de Eduardo? Nunca. Y es que no ha podido entrar porque, bueno, precisamente tiene un problema. Yo, si se lo quiero solucionar, de una vez me voy y edito su perfil. Entonces, ¿por qué no entra Eduardo? Porque tal vez aquí tiene el nombre del usuario y yo voy a colocarle Eduardo. Eduardo, de que me estás escuchando, por favor, pásame tu cédula. Si puedes, pásame tu cédula por un mensaje de WhatsApp. Entonces yo coloqué B, Te lo dejo por un mensaje aquí mismo en la clase, profesor. lo dejo aquí. No, lo que pasa es que no lo puedo ver. Ah, ok, ya te lo paso al WhatsApp. Ok, no tengo la pantalla compartida, no puedo verlo el mensaje. Ok, te lo envié por el grupo. Ok, entonces Eduardo, fíjate, esa es tu entrada. Ok,
¿Qué pasó? 18, 7. Ok, Eduardo, ya deberías, Ok, una vez que yo haga eso, deberías poder entrar con tu usuario y con tu clave, ¿no? La clave que es ok. B alta, dos puntos, B alta mayúscula, dos puntos. Entonces, fíjense que esto es una manera lógica de yo poder verificar que mis alumnos entraron, de que mis profesores puedan estar haciendo las tareas, de que puedan de alguna manera estar atendiendo a sus estudiantes. O sea, esta es la manera de poder controlar una plataforma que sea como esta, ¿ves? No, no, el Classroom, por ejemplo, es una herramienta muy buena, nos facilita muchas cosas, Ujú. pero el Classroom tiene un problema que no puede ser auditada. O sea, si hay si yo quiero tratar de saber cuál ha sido la actuación de evaluación de un docente, pues no lo voy a saber. Sandra, me estás pidiendo la mano, me pide decir algo. No, 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 profe, no, no me equivoqué. No, profe, no. Ya Ok, va. entonces, bueno, entonces voy a cerrar aquí. Un poco para ya ir cerrando esto. Les quiero comentar que me di un paseo por la página para que se den cuenta que no es nada del otro mundo. Podemos responder esto de manera sencilla. A mí lo que me interesa es que ustedes hagan el ejercicio. Como ejercicio, entiendan que la idea es que ustedes se atrevan. No es que ustedes están exigiendo y ustedes no son capaces de poder producir o hacer un ejercicio tan sencillo como este. Lo otro es que para el sábado que viene, como no es una tarea tampoco difícil, que recuerden que yo les hablé de un invento, pero ese invento lo debemos explicar, ¿no? Ese invento lo debemos socializar, ese invento que no vamos a, no vamos a descubrir el agua tibia. Definitivamente el agua tibia la descubrí. Pero vuelvo y repito, todo lo que ustedes puedan imaginarse en este momento, mañana puede ser una realidad. Si ya nos montamos en los carros aéreos, si ya nosotros tenemos un microondas, si ya nosotros tenemos dispensadores de pizza, si ya nos podemos trasladar. Miren, por cierto, que hablando de los supersónicos, en estos días vi una de los programas y no recordaba que ya en los supersónicos se estaban utilizando las caminerías eléctricas, esas que normalmente están en los aeropuertos. Entonces yo decía, bueno, es que desde los años 40, que fue cuando se produjeron estos cómics, desde los años 40 ya la vagancia existía, porque en la medida que yo le hago más fácil a la gente las cosas, pues le estoy quitando la responsabilidad de ser ágil. Entonces fíjense como ya desde los años 40, a través de los cómics, ya yo tenía las caminerías para no caminar. Entonces, incluso el tema de allí mismo se ven, y si ustedes llegan a ver alguno que por Google lo pueden hacer, por YouTube, ustedes pueden buscar algunos cómics de los supersónicos. Se van a morir de la risa cuando ustedes vean que Supersónico es un vago. El tipo no quería ir a trabajar y resulta que trabajaba, digamos, de manera muy fácil. Todo lo hacían también desde su casa, los muchachos podían estudiar desde su casa, o sea que estudiaban a distancia, ¿no? Y cuando se transportaban de un lugar a otro, bueno, todo era electrónico, todo era digital, era una cosa maravillosa. Entonces, el trabajo final, como yo les dije a ustedes, no es otra cosa que un sueño, un sueño que pudiese ser aplicado a un tema, a un ejercicio educativo. ¿Cómo yo me veo en el futuro? No se enrollen. No les estoy pidiendo algo que ustedes van a tener que ir a leer 40 tesis, ni van a tener que ir a buscar un experto en audiovisuales para poder producir un trabajo. Simplemente van a hablar de un posible proyecto o una posible herramienta que yo vaya a utilizar para poder entrar en sintonía con mis estudiantes.
Ese invento, ¿cuál es? No sé, el que ustedes quieran. No me vengan a hablar de telepatía, porque eso puede ser que dentro de 100 años ya nosotros ni siquiera no hablemos, sino que Bueno, sí profe, lo pero es el pensemos, futuro, ¿no? ¿no? Pero es Bueno, el futuro. yo no voy a decir que no sea el futuro, porque ciertamente si los supersónicos han hecho todo este tipo de cosas, bueno, yo me puedo imaginar que pueda existir, realmente podamos llegar a tener hasta los superhéroes. O sea, que todo ya no sea tan irreal, ¿no? Sino que tengan, bueno, que sean superhéroes de verdad, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que yo quiero con el trabajo, es algo sumamente sencillo. Lo que sí me gustaría es que este ejercicio que está ahí en la plataforma, que es sumamente sencillo, lo puedan concluir, lo puedan hacer para yo poder incluso tener una evaluación. Estas respuestas quiero que lo hagan desde su conocimiento y que por supuesto lo hagan saber al resto de las personas que están compartiendo aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque desde el momento que ustedes me hablen con la experiencia y podamos compartir experiencias, más adelante este mismo foro nos puede servir a nosotros para reflexionar y juntar cuáles han sido las experiencias de unos y otros, de manera de ver qué es lo que ha pasado y cómo alguien pudo resolver un problema en un momento determinado y cómo alguien lo hizo de otra manera. Eso mismo que nosotros utilizamos, más adelante puede ser una herramienta cierta para otro compañero que no supo que lo podía hacer de esa manera. Entonces, este es el espacio, este es el espacio. Y entender, y les vuelvo y les repito, lastimosamente esta materia o este seminario no es primero que otro, porque tal vez si nosotros hubiésemos tenido desde el principio la clase o el encuentro, a lo mejor yo hubiese podido meterle a alguien en la cabeza, miren, estudiemos lo que son las nuevas tecnologías en el proceso educativo, las nuevas formas educativas partiendo desde este momento. ¿Cuáles son esas nuevas teorías? ¿Cuáles son esos nuevos constructos teóricos que yo tengo que asumir o que voy a hacer el aporte? ¿Cuál es la educación del futuro? ¿Cómo la voy a ver? Miren, eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque en este momento muchos de ustedes, y mírense a sí mismos, cómo han asumido ustedes las tecnologías, cuánto le ha costado a la señora Gloria, lástima que yo sé que no me está escuchando, pero a lo mejor mañana podrá ver el video, porque se los voy a colgar, se los voy a colocar ahí en el grupo. Pero la señora Gloria que ha tenido alguna dificultad, pero ahí la tenemos, aquí está. Entonces me gusta que ella esté aquí, pues, o sea, no se puede decir que no, no se puede decir que no, porque aquí sí lo podemos hacer. Y lo importante entonces es que nos veamos el próximo sábado. Si no es allí en la sede de la universidad, bueno, ya buscaremos otro espacio donde nos podamos encontrar. No somos muchos, no son todos los que se han integrado en el grupo, no sé finalmente quiénes son los que van a quedar como activos. Nosotros después nos pasamos como una lista entre María y yo y vemos quiénes terminaron con método y quiénes terminaron con innovación tecnológica, y bueno, y vamos viendo un perfil ahí de los que van a seguir en la corte. Eh, la idea es que si tienen alguna duda durante esta semana, no pierdan el contacto conmigo. El WhatsApp, yo no estoy en el WhatsApp para ser un compañero más de ustedes. Soy un compañero de ustedes en el sentido de que nos vamos a utilizar para el proceso de aprendizaje. Pero la idea es que ustedes me puedan preguntar permanentemente las dudas que ustedes pueden tener con respecto al trabajo. Tómense esto más como una reflexión, como un conversatorio. No me interesa evaluar a alguien si estuviésemos pasando un ejercicio de matemática o estuviésemos viendo una clase de matemática, porque creo que no es la idea. Creo que somos adultos y todos nosotros en algún momento hemos reflexionado este tipo de cosas. Me interesa que lo vean como un conversatorio, que lo vean que es una posibilidad de seguir aumentando el proceso personal de conocimiento y que esto pudiese ser perfectamente una buena estrategia de investigación
para, para el mañana, lo que ustedes pudieran aportar a través de sus experiencias en el sistema educativo. Entonces, bueno, gracias a Dios no me votaron, no me han votado, todavía me queda tiempo. Vamos a aprovechar este tiempo hasta que me voten y ustedes me puedan hacer algunas preguntas. No importa que pueda hacer también de los trabajos o de lo que ustedes quieran preguntar. Ajá. Nos quedan 10 minutos. Bueno, profe, además yo, o sea, de varios, si es posible, de integrantes del grupo mío, bueno, disculpamos probablemente no analizar e interpretar muy bien lo que estaba escrito allí. Yo entendí una cosa, la verdad, bueno, entendimos una cosa y, bueno, disculpe de que no la actividad, por lo menos la de los círculos, no fue bien llevada. Ya veremos cómo solventar la problemática y cumplir con la actividad programada. Este, con respecto a la actividad que no le entendí muy bien del sábado, ¿es algo que nosotros nos vamos a referir o es llevar algo? No, no, O sea, yo les pedí en el primer encuentro, cuando nos encontramos no fui. sí, pero no importa, comentando ahora, yo les pedí que ustedes, el último trabajo iba a ser un invento. El trabajo es producir una estrategia de aprendizaje, obviamente con la utilización de las tecnologías, que no importa que no exista. No sé si me estoy explicando. Tú me dirás que yo estoy loco, pero atendiendo justamente, y ese ejemplo que coloqué en ese momento, que fueron los supersónicos, atendiendo también el genio de Georges Méliès cuando hace las primeras películas de ficción y que es capaz incluso de poder interpretar el viaje a la luna de Georges Méliès cuando él hace que un cohete salga de la Tierra y llega a la luna y se le entierra en el ojo. Yo no sé si ustedes recuerdan esa imagen, pero es una Sí. imagen muy famosa del cine mundial. Bueno, nunca se supo, nunca nadie se imaginó que Verne lo que había escrito pues se iba a transformar en una realidad. Bueno, eso es lo que yo les estoy pidiendo a ustedes ahora. ¿Por qué no este invento que ustedes se pueden imaginar pudiese llegar a ser una realidad en un futuro? A eso me refiero. Entonces, miren, quizás se oye tonto, pero en el tiempo que yo tengo aquí en la universidad exigiendo esta misma tontería, la gente hace los trabajos, mire, hacer la tesis, tal vez hacen la tesis completa de aquí al viernes y a lo mejor todavía no se imaginan qué proyecto pueden presentarme a mí el sábado, porque es mucho más difícil tener un invento que sea productivo, un invento que pudiese ser maravilloso, que tal vez entrarle de lleno a una investigación que obviamente tenemos todo servido. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener nuestros referentes, vamos a tener nuestros teóricos, vamos a tener a nuestros informantes, qué sé yo, o sea, todo lo que significa las herramientas de una investigación. Entonces, en este caso, yo no les estoy pidiendo nada que tengan que investigar más allá, sino un invento. ¿Qué invento puedo producir yo a través de qué cosa para poder establecer una comunicación efectiva, moderna con mis estudiantes? Eso es básicamente lo que yo les estoy pidiendo. Si ustedes quieren, pues me pueden ir preguntando en el camino, de aquí al sábado, todavía tienen un tiempo. De aquí al sábado me pueden preguntar, iremos por aquí bien, ¿usted cree que todos podemos sacar esto? Bueno, me parece sumamente interesante. Lo van a hacer a través de un cómic, lo van a hacer a través de robot. ¿Grupal o particular? Mira, pudiese ser en grupo, no me preocupa. Vamos a ver, 2, 3 personas pueden inventar algo chévere también, o sea, no me preocupa que sea grupal. Así que se los estoy poniendo sumamente sencillo.
pero no nos vamos a adelantar con con la telepatía. Eso podría ser, pero debe ser muy aburrido, ¿no? Si la telepatía puede funcionar, las otras cosas también van a ser iguales. Eso debe ser muy aburrido. Y hay sistemas manejados por control neuronal. ¿Quién quita? Bueno, pero hay cosas que se van a convertir en muy aburridas. Imagínense ustedes que yo tenga un hijo con alguien que viva en París. Entonces solamente que nos veamos a los ojos, hagamos clic y ya, no, o sea, no, no. O sea, de verdad que hasta allá no quiero llegar. No, pero bueno, hay maneras de poder producir conocimiento, de poder, qué herramientas pueden utilizar ustedes, cómo se les inventa. Recuerden las experiencias, los que fueron docentes, los que de alguna manera tuvieron una experiencia particular con sus estudiantes. En algún momento quisieron tal vez tener una estrategia X para poder mejorar su comunicación. Bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Porque ¿qué podemos hablar si esto es tecnología? ¿Qué vamos a hacer? O sea, que tenemos que hablar de lo que podemos inventar en un futuro, así que nosotros nos estamos quedando. Y lo peor es que si ustedes le preguntan a cualquier muchacho, ¿qué piensas tú de lo que deberíamos hacer mañana? Y ellos pues, les van a dar 300 respuestas. Porque es que el problema no lo tienen ellos, el problema lo estamos teniendo nosotros como docentes. Por eso yo les digo que si no nos montamos en el tren, nos vamos a tener que despedir. Si supiera, profesor, nosotros en la Facultad de Odontología estamos atravesando un cambio curricular debido al proceso y al trastorno que ocasionó la pandemia aquí en, bueno, la Universidad del Zulia, sobre todo en la Facultad de Odontología. Es una facultad que verdaderamente su práctica tiene que ser presencial, tiene que estar allí, tiene que haber un monitoreo constante y permanente, y los que se están resistiendo al cambio son los estudiantes. Bueno, yo te comento que justamente conversamos eso allá en la universidad. Lo comentaba sin saber que habían médicos aquí, ¿no? Que además me pareció sumamente interesante porque si hay algún gremio que está utilizando las tecnologías en su área, son los médicos. Justamente los médicos, no solamente por el avance de la propia ciencia, sino que incluso los médicos hoy día, sobre todo los académicos, los docentes, graban sus clases, perdón, sus operaciones, graban su clínica y después eso mismo se lo llevan a sus estudiantes y lo comparten con ellos. Una manera de conocimiento pues, significativo. Entonces, fíjate tú que yo en ese momento estaba comentando una experiencia de la Universidad Francisco de Miranda, que nosotros estuvimos en un congreso hace mucho tiempo y resulta que yo particularmente decía, es que en una universidad, la única carrera que no podría ser virtual es justamente la de medicina, que no me cabe en la cabeza. O sea, imagínense ustedes el estudio de un cadáver a través de la distancia, ¿no? O a través del... Bueno, y resulta que un médico me responde y me dice, tú lo que estás diciendo tiene su realidad, porque nunca se va a perder el contacto. O sea, nunca se puede perder, nunca puede ser 100% virtual, porque hay momentos y hay prácticas que tienen que ser completamente presenciales, justamente las de los laboratorios, ¿no? Pero fíjate tú que él me decía que un brazo tenía 27 músculos y cuando yo examinaba un cadáver, cuando él pues examinaba un cadáver, no podía ver más de 7. Pero resulta que a través de la animación 2D y 3D podía ver los 27 músculos que habían en el brazo. Entonces la explicación a través de la animación era más profunda. Entonces es una cosa bien interesante, bien simpática. Ahora sí nos queda un solo minuto. Este, Bueno, le- les, sí, profe, sí, yo pienso lo siguiente, ¿no? Aunque bueno, yo creo que ya va a cerrar usted. Creo que lo voy a dejar para que cierre más bien y en otra oportunidad le comento. no, no, O no, en es la que sí. clase del sábado. Ajá.
Lo podemos seguir Eh, hablando por el WhatsApp si se cierra, no hay problema. ok, bien. Yo pienso que sí, realmente nosotros podríamos utilizar la tecnología o podemos utilizar la tecnología para fortalecer nuestras clases, ¿bien? Hablo como docente porque soy docente, pero los mismos estudiantes reclaman ese querer estar de manera presencial, porque es que definitivamente es nuestra esencia estar en un salón de clases, ¿bien?